Buen día chicos, el día de hoy vamos a ver lo que es el tema de soluciones en serie de una ecuación diferencial alrededor de un punto ordinario. ¿Sí? Entonces, a ver, la ecuación diferencial que vamos a resolver es la siguiente: P de x por y2' más q de x por y', q de x por y' más r de x por y igual a 0. ¿Sí? Miren, esta es la ecuación diferencial que vamos a resolver nosotros. ¿Sí? P de x por y2' más q de x por y' más r de x por y igual a 0. Como se pueden dar cuenta, es una ecuación de segundo orden porque contiene la segunda derivada. Y como la ecuación diferencial está igualada a 0, entonces la solución se va a llamar solución homogénea. Sí, en el siguiente video vamos a ver qué sucede si ya no está igualada a 0. Entonces miren, nos dicen que vamos a hacer soluciones en serie de una ecuación diferencial alrededor de un punto ordinario, ¿sí? Entonces aquí viene la parte. ¿Qué cosa es un punto ordinario? Pues un punto ordinario es lo siguiente, chicos. Sea x sub 0, un punto tal que si tú evalúas P de x en el punto x sub 0, es decir, P evaluado en x sub 0, y el resultado te da diferente de 0, ¿sí? Si tú evalúas P de x en el punto x sub 0 y el resultado te da diferente de 0, entonces podemos decir que el punto x sub 0, ¿sí? Podemos decir que el punto x sub 0 es un punto ordinario, ¿sí? Y entonces así es como se identifica un punto ordinario, chicos. Si tú el punto lo evalúas en el polinomio P de x y el resultado te sale diferente de 0, entonces podemos decir que el punto x sub 0 es un punto ordinario. ¿Quién es P de x? Observen que aquí en la ecuación que vamos a resolver, esta es la ecuación que vamos a resolver, P de x es el que acompaña a la derivada de mayor orden, ¿sí? Ese es P de x, el que acompaña a la derivada de mayor orden, ¿sí? Entonces, chicos, a ver, si el punto x sub 0 es un punto ordinario, entonces la solución de la ecuación es la siguiente. ¿Sí? Miren, la solución de la ecuación es la siguiente. ¿Cuál va a ser la solución? Y igual a la sumatoria de n igual 0 hasta el infinito. ¿Sí? La sumatoria de n igual 0 hasta el infinito de a sub n por x menos x sub 0, todo esto elevado a la n. ¿Sí? Miren, esta va a ser la solución de nuestra ecuación diferencial, chicos. ¿Sí? En la ecuación general, en la que tenemos en la parte de acá arriba, miren, aquí aparece la y, y esa y es la que nosotros tenemos aquí, esta de aquí. Entonces esta y de aquí la vamos a tener que reemplazar en la ecuación diferencial, pero si ustedes se dan cuenta, aquí también tenemos que reemplazar y' y también tenemos que reemplazar y2', es decir, tenemos que hallar la primera derivada y la segunda derivada. Entonces si nosotros hallamos y', aquí tenemos y, tenemos que derivar esta ecuación de aquí, ¿no? Esa solución. Entonces y' va a ser igual, y se deriva con respecto a x, ¿sí? Siempre se deriva con respecto a x. Y igual a la sumatoria de n igual, y miren, cuando ustedes derivan, la sumatoria ya no empieza en 0, sino que ahora la sumatoria empieza en 1. De n igual 1 ¿hasta dónde? Pues hasta el infinito. ¿De quién? De a sub n por, y si ustedes derivan esta sumatoria, lo que tienen que derivar es esta parte, x menos x sub 0 elevado a la n. Entonces esa derivada, ¿cuánto nos va a quedar? Nos va a quedar n por x menos x sub 0 elevado a la n menos 1.
¿sí? Y miren, aquí ya tenemos a la primera derivada, ¿sí? La voy a encerrar en un cuadrito para tenerla presente, ¿no? Aquí tenemos a la primera derivada. Pero también tenemos que hallar a quién, a la segunda derivada. Miren, tenemos que hallar aquí a la segunda derivada. Entonces volvemos a derivar, pero ahora derivamos la primera derivada, ¿no? La segunda derivada va a ser igual a la sumatoria. La primera derivada empieza en 1, por lo tanto la segunda derivada va a empezar ahora en 2. La sumatoria de n igual 2 hasta el infinito. La sumatoria de n igual 2 hasta el infinito de a sub n. Y lo que tenemos que derivar es esta de acá, ¿no? Esta sumatoria de aquí tenemos que derivar. Y se la deriva con respecto a x. Entonces nos quedaría n por n menos 1 por x menos x sub 0 elevado a la n menos 2. Y listo, miren, aquí tenemos a la segunda derivada. ¿Sí? Esta va a ser nuestra segunda derivada. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reemplazar la solución es y, la primera derivada, y la segunda derivada la tenemos que reemplazar aquí en nuestra ecuación diferencial. Aquí la y prima y aquí el y2'. ¿Sí? Y listo, chicos. Entonces, con estos cambios de aquí, nosotros vamos a resolver la ecuación diferencial. Vamos a hacer un ejemplo para que observen cómo se utiliza esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Pongamos lo siguiente, a ver. Resolver y2' más y igual a 0. Listo, miren, esta va a ser la ecuación que vamos a resolver nosotros. Entonces, como pueden observar, una ecuación de segundo orden está igualada a 0, ¿sí? ¿Quién sería el p de x? El p de x es el que acompaña a la derivada de mayor orden. En este caso, el que acompaña, ¿cuál es? El coeficiente 1. Por lo tanto, nuestro p de x es igual a ¿cuánto? A 1. ¿Sí? Ese viene a ser nuestro p de x. Nuestro p de x vale 1. Listo. Tenemos que resolver, pero alrededor de un punto ordinario. ¿Sí? Alrededor de un punto ordinario. Entonces, la pregunta es, a ver, acuérdense, ¿en qué cosa es un punto ordinario? Es un punto que si tú lo evalúas en p de x, el resultado te da ¿cuánto? Te da diferente de 0. Pero observen cómo es p de x. P de x siempre vale ¿cuánto? Vale 1. Quiere decir que sin importar el valor que tú reemplaces aquí, el polinomio te va a dar siempre ¿cuánto? Siempre te va a dar 1. Y 1 es diferente de 0. Por lo tanto, quiere decir eso que el valor de x sub 0, ¿sí? El valor de x sub 0 pertenece a los reales. ¿Sí? Quiere decir que el valor x sub 0 nosotros podemos escoger cualquier número, chicos. Porque cualquier número que pertenece a los reales, al evaluarlo en el polinomio p de x, siempre va a dar 1, y 1 siempre es diferente de 0. Listo, entonces, por conveniencia nosotros vamos a escoger que x sub 0 vale 0. ¿Sí? Solamente por conveniencia. Entonces, x sub 0 vale 0. Ese va a ser nuestro punto x sub 0. De ahí, si ustedes desean, pueden escoger el 1, el 2, el 3, cualquiera, ¿sí? Esto de aquí lo hacemos solo por conveniencia. ¿Sí? X sub 0 va a ser el 0 para nosotros. Si x sub 0 vale 0, entonces la solución es de esta forma: y igual a la sumatoria, ¿sí? De n igual a 0 hasta el infinito de a sub n por x menos x sub 0, pero x sub 0 vale 0, entonces sería x menos x sub 0 elevado a la n. Y solamente nos quedaría
la sumatoria de a sub n por x a la n. Miren, esta sería nuestra solución para este ejercicio. Esta solución vamos a tener que nosotros derivarla, hallar lo que hicimos en antes, la primera derivada y la segunda derivada. Entonces la primera derivada nos va a quedar de la siguiente forma: y' va a ser igual a la sumatoria de n igual, la primera derivada empieza en ¿cuánto? En 1. La sumatoria de n igual 1, ¿hasta dónde? Hasta el infinito. La sumatoria de n igual 1 hasta el infinito. Y la derivada, ¿cómo nos quedaba? Nos quedaba a sub n por n menos 1. A ver, la primera derivada por n y por x elevado a la n. Listo, así nos quedaría la primera derivada. Aquí tenemos a la primera derivada, chicos. Y también tenemos que hallar a la segunda derivada. Entonces volvemos a derivar esto para hallar la segunda derivada. Entonces la segunda derivada sería y2'. Y2' va a ser igual a la sumatoria de n igual, ¿cuánto? De n igual 2, porque es la segunda derivada, de n igual 2 hasta el infinito. Y la segunda derivada nos quedó a sub n por n menos 1, y pues nos va a quedar ahora por x elevado a la ¿cuánto? A la n menos 2. Listo, ahí tenemos a la segunda derivada. En la primera derivada me olvidé de ponerle el n menos 1 porque estamos derivando, ¿sí? Entonces aquí tenemos a la primera derivada y a la segunda derivada. Listo, chicos. Tenemos eso ahí. La solución, que es y, la primera derivada y la segunda derivada. ¿Qué más tenemos que hacer? Una vez con estas derivadas, la tenemos que reemplazar en la ecuación diferencial. La ecuación diferencial es y2' más y igual a 0. Entonces tenemos que reemplazar la segunda derivada y tenemos que reemplazar la solución, que es y. Si nosotros hacemos eso, nos queda lo siguiente. ¿Sí? Tenemos lo siguiente, ¿no? y2' más y igual a 0. Entonces, reemplazando las series, nos quedaría de la siguiente forma. La segunda derivada es la sumatoria de n igual 0. Perdón, la segunda derivada, la sumatoria de n igual 2 hasta el infinito de a sub n por n menos 1 por x elevado a la n menos 2. Esa es la segunda derivada. Y a esto de aquí tenemos que sumarle la solución y la y es lo que está aquí, sumatoria de a sub n por x a la n. Entonces nos quedaría sumatoria ¿de dónde? De n igual a 0, porque es y, de n igual a 0 hasta el infinito, de a sub n por x elevado a la n. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Igual a 0. Listo, miren, así quedaría nuestra ecuación diferencial, chicos. ¿Sí? De esta forma. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es tratar de que los x, ¿sí? Tratar de que los x tengan el mismo exponente. Por ejemplo, aquí tengo que x está elevado a la n menos 2, pero acá tengo que x está elevado a la n. Entonces tengo que buscar de alguna forma que ambos x tengan el mismo exponente. ¿Preferible cuál? Preferible dejarlo de esta forma, x elevado a la n. ¿Qué quiero decir? Que este de aquí, x a la n menos 2, tengo que tratar de convertirlo en el x a la n que está acá. ¿Y cómo se hace eso? Pues aplicando un cambio de variable. ¿Sí? Aplicando un cambio de variable conseguimos este cambio de exponente, ¿no? Entonces miren, ¿qué sucede si aquí en vez de n, en vez de escribir aquí n, escribimos n más 2?
Si en vez de escribir n, escribo n más 2, entonces aquí me va a quedar n más 2 menos 2. Y eso me va a dar ¿cuánto? Me va a dar n nada más. Entonces ese es nuestro cambio de variable. Nuestro cambio de variable va a ser igual, n lo vamos a reemplazar por n más 2. ¿Sí? Ese va a ser nuestro cambio de variable. En vez de escribir n, escribimos n más 2. Pero el cambio solo se lo vamos a aplicar a la primera sumatoria, a la segunda sumatoria ya no. ¿Por qué ya no? Porque la segunda sumatoria ya tiene el x a la n. ¿Sí? Si hacemos esos cambios nos quedaría la ecuación de esta forma. La sumatoria, ¿sí?, de n igual a ¿cuánto? A ver, aquí dice, observen, aquí dice n igual a 2. Pero resulta que la n la estamos cambiando por n más 2. Entonces aquí ya no escribimos n, sino escribimos n más 2. Y eso está igualado a ¿cuánto? A 2. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito. ¿Sí? Porque estamos haciendo el cambio de variable. Aquí tenemos que escribir a sub n, pero esta n la estamos cambiando por n más 2. Entonces nos quedaría a sub n más 2. Eso está multiplicado por n, pero en vez de esta n, ¿qué vamos a escribir? N más 2. Y eso multiplicado por n menos 1, pero en vez de esta n, escribimos n más 2. Y n más 2 menos 1 nos quedaría n más 1. Y eso multiplicado por x elevado a la ¿sí? Multiplicado por x elevado a la ¿cuánto? Aquí dice n menos 2, pero en vez de esta n escribimos n más 2 y nos quedaría n más 2 menos 2 y nos quedaría solamente la n. Y listo, chicos, miren. Con este cambio de variable hemos conseguido que esta x a la n menos 2 se convierta en un x a la n. Y a esto tenemos que sumarle la otra sumatoria. Y la sumatoria dice la sumatoria de n igual a 0 hasta el infinito de a sub n. Esta de aquí no la cambio, ¿no? El cambio de variable solo fue para la primera, para la segunda no. Entonces la segunda sí nos queda a sub n por x elevado a la n. Y esto igual a 0. Y ahora nos queda esta ecuación diferencial, chicos. Miren. Entonces, como ustedes pueden observar, hemos conseguido lo que deseábamos, que los dos x tengan el mismo exponente. X a la n y x a la n. Ya. Si ustedes se dan cuenta, aquí en esta parte de aquí tengo n más 2 igual a 2. Pero esto de aquí se simplifica y nos queda ¿cuánto nada más? Nos quedaría n igual a 0. ¿Sí? Es decir, nos quedaría de esta forma. De n igual a 0. Listo. Nos quedaría esa ecuación de ahí ahora. Porque se simplifica, ¿no? El 2 y el 2 se cancela y nos queda de n igual a 0. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es verificar que las sumatorias empiecen en el mismo punto. Esta sumatoria de aquí empieza en el punto 0 y la sumatoria de acá empieza también en el punto 0. Por lo tanto, estas dos sumatorias empiezan en el mismo punto. ¿Sí? En el siguiente video vamos a ver qué sucede si las sumatorias no empiezan en el mismo punto. Y también qué pasa si ya no está igualada a 0. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio de ese tipo, ¿no? Entonces, como las sumatorias empiezan en el mismo punto, nosotros podemos aplicar propiedades de sumatoria. ¿Qué quiero decir con propiedades? Pues aplicar una sola sumatoria de n igual a 0 hasta el infinito. ¿Sí? De n igual a 0 hasta el infinito. Y dentro de la sumatoria va a ir ¿qué cosa? Pues van a ir los argumentos. Los argumentos, ¿cuáles son? A sub n más 2, a sub n más 2, que multiplica a n más 2, y esto multiplica a n más 1, y eso multiplica a x a la n, miren, multiplica a x elevado a la n. Y en cambio en la otra sumatoria más
el argumento es a sub n por x a la n. A sub n por x elevado a la n. Y esto está igualado a ¿cuánto? A 0. Listo, nos queda de esa forma. Miren. ¿Qué más podemos hacer? Miren, aquí tenemos x a la n. Sí, aquí tenemos x a la n y acá también tenemos x a la n. Entonces podemos sacar como factor común el x a la n. ¿Sí? Sacamos como factor común el x a la n y nos queda de esta forma. ¿Sí? Sacando como factor común el x a la n nos quedaría de esta forma. X elevado a la n. Listo, nos queda así esa sumatoria. Solamente hemos sacado como factor común el x a la n nada más. Ahora, verifiquemos lo que tenemos aquí en esta ecuación. Miren chicos, esta ecuación me dice lo siguiente. Esta ecuación me dice que esta sumatoria debe darme como resultado ¿cuánto? Debe darme como resultado 0. Y entonces la pregunta es, ¿cuándo una sumatoria da como resultado 0? Una sumatoria da como resultado 0 cuando el argumento es 0. ¿Sí? Entonces, si el argumento de una sumatoria es 0, entonces la sumatoria que está aquí, miren, la sumatoria de todo esto se hace 0. Entonces, el argumento es todo esto que ustedes observan aquí. ¿Sí? Todo esto que ustedes observan aquí. Es decir, el argumento viene a ser a sub n más 2 por n más 2 por n más 1 más a sub n. ¿Sí? Y esto de aquí tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Ese viene a ser el argumento de la sumatoria. ¿Qué sucede con x a la n? Con x a la n resulta que x elevado a la n, sin importar el valor que ustedes le den a la n, esto de aquí siempre me da como resultado ¿cuánto? Diferente de 0. Eso es lo que sucede con x a la n. ¿Sí? El x a la n, sin importar qué valor ustedes le den aquí a la n, este x a la n siempre da como resultado diferente de 0. Por lo tanto, lo único que nos queda es esta parte de aquí, que a sub n más 2 por n más 2 por n más 1 más a sub n sea igual a ¿cuánto? Sea igual a 0. ¿Ya? Y nos queda esta ecuación que está aquí. ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo que debemos hacer es despejar el a sub n mayor. Despejar el a sub n mayor. Miren, aquí ustedes tienen a sub n más 2. Y por este lado de acá tienen a sub n. Entonces pregúntense ustedes, ¿cuál es mayor? ¿A sub n más 2 o a sub n? Pues efectivamente es a sub n más 2. Entonces tenemos que despejar a sub n más 2. Si despejamos a sub n más 2 nos queda lo siguiente. A sub n más 2 va a ser igual a menos, ¿sí? A sub n sobre n más 1 por n más 2. Y listo, nos queda esta ecuación de aquí, chicos. Nos queda esta ecuación de aquí. Esta ecuación de aquí se la conoce como función recursiva. ¿Sí? Esta ecuación de aquí se la conoce como función recursiva. ¿Sí? Esta ecuación es la que nosotros vamos a utilizar para poder resolver la ecuación diferencial. ¿Sí? Esta ecuación de aquí es la que vamos a utilizar para poder resolver la ecuación diferencial. Entonces, si observan ustedes aquí, esta ecuación nos queda en términos de la variable n, a sub n más 2, a sub n, n más 1 y n más 2. Y entonces, ¿qué cosa es la n? La n no es nada más que un número natural, considerando el 0 también. ¿Sí? Entonces, lo que debemos hacer aquí nosotros es reemplazar los valores de n igual 0, n igual 1, n igual 2, n igual 3, 4, 5,
¿Cuántos valores tenemos que reemplazar? Pues por lo menos unos 6 valores, y 6, 7 valores. ¿Sí? Entonces vamos viendo qué sucede, ¿no? ¿Qué sucede si n vale 0? Si n vale 0, entonces miren, aquí reemplazamos el 0, acá también el 0, acá también el 0 y aquí también el 0. Y si reemplazamos el 0 nos quedaría entonces que a sub 2 va a ser igual a menos, ¿sí? A menos a sub 0 sobre 1 por 2. Eso es lo que nos quedaría si reemplazamos el valor de n igual 0. Y continuamos. ¿Qué pasa si reemplazamos el valor de n igual 1? Vamos aumentando, ¿no? Desde 0, 1, 2, 3, aumentando. Si reemplazamos el valor de n igual a 1, entonces aquí reemplazamos el 1, 1 más 2 nos quedaría 3, nos quedaría a sub 3. A sub 3 va a ser igual a menos, aquí reemplazamos el 1 y nos quedaría a sub 1. Si reemplazamos aquí el 1 nos quedaría 1 más 1, 2 y aquí 1 más 2, 3 nos quedaría 2 por 3. De esa forma. ¿Sí? Y continuamos, así mismo reemplazamos cuando n vale 2, cuando n vale 3, 4, ¿sí? Por lo menos unos 5 o 6 valores, ¿no? Si n vale 2, entonces nos quedaría aquí ¿cuánto? A sub 2 más 2 sería a sub 4. Si nos quedaría a sub 4 va a ser igual a menos, ¿sí? A menos, aquí nos quedaría a sub 2 sobre, y aquí nos quedaría 2 y 1, 3, y aquí nos quedaría 2 y 2, 4, nos quedaría 3 por 4. ¿Sí? Ahí tenemos a sub 4. Pero observen que resulta que a sub 4 nos queda en términos de ¿quién? En términos de a sub 2. Pero a sub 2 nosotros ya lo tenemos acá. A sub 2 es menos a sub 0 sobre 1 por 2. Entonces quiere decir que si este a sub 2 lo ingresamos acá dentro de a sub 4, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar que a sub 4 va a ser igual, ¿sí? reemplazando el a sub 2 dentro de a sub 4, nos va a quedar que a sub 4 va a ser igual a sub 0 sobre 1 por 2 por 3 y por 4. Así nos quedaría, miren chicos. Y ahí tenemos a sub 4. Seguimos reemplazando valores. ¿Qué sucede ahora si n vale, cuánto le toca? Si n vale 3. Si n vale 3, entonces aquí nos quedaría en nuestra función recursiva, sería a sub 3 más 2, sería a sub 5. Entonces nos quedaría a sub 5 va a ser igual ¿a cuánto? A menos, y aquí si reemplazamos el 3 sería menos a sub 3. Entonces ahí tenemos a sub 3 sobre, y aquí sería 3 más 1, 4, 4 por 3 y 2, 5. Listo, ahí ya tenemos a sub 5, chicos. Pero de la misma forma resulta que a sub 5 nos queda en términos de ¿quién? De a sub 3. Y a sub 3 ya lo tenemos acá. A sub 3 es menos a sub 1 sobre 2 por 3. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto nos queda que a sub 5 va a ser igual, si reemplazamos el a sub 3 y lo reemplazamos acá dentro de a sub 5, nos quedaría que es igual a sub 1 sobre 2 por 3 por 4 y por 5. Ahí tenemos ya a sub 5, chicos. Entonces miren, tenemos a sub 2, tenemos a sub 3, tenemos a sub 4, tenemos a sub 5, y así seguimos hallando por lo menos unos 6, 7 valores, ¿sí?
Reemplacemos ahora, a ver, ya tenemos cuando n vale 3, ahora ¿qué pasa si n vale 4? Si n vale 4, entonces nos quedaría ¿quién? Aquí tenemos la función recursiva, sería 4 y 2, 6. Entonces estaríamos hallando a sub 6. A sub 6 va a ser igual, y si reemplazamos aquí sería menos a sub 4. Menos a sub 4 sobre, y si reemplazamos el valor de 4 en la función recursiva sería 4 y 1, 5, 4 y 2, 6. Sería 5 por 6. Y ahí tenemos a sub 6. Pero resulta que a sub 6 nos queda en términos de a sub 4. Pero a sub 4 ya lo hallamos. Aquí está a sub 4. A sub 4 es a sub 0 sobre 1, 2, 3 y 4. 1 por 2 por 3 y por 4. Entonces, si este a sub 4 lo reemplazamos aquí en a sub 6, nos quedaría lo siguiente. ¿Sí? Nos quedaría, por lo tanto, a sub 6 va a ser igual a menos a sub 0 sobre 1 por 2 por 3 por 4 por 5 y por 6. Así nos quedaría nuestro a sub 6. Entonces aquí tenemos el a sub 6 y listo. Y seguimos así hallando valores, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, como que estos valores siguen un patrón. ¿Por qué? Porque miren, a sub 2 me queda que es igual a menos a sub 0 sobre 1 por 2. Pero 1 por 2 es igual a ¿qué cosa? A 2 factorial. ¿Sí? Aquí tenemos 1 por 2 es 2 factorial. Entonces vamos a escribirlos acá abajo. ¿Sí? Entonces nos queda que a sub 2 es igual a menos a sub 0 sobre 2 factorial. Ahí tenemos a sub 2. ¿Sí? A sub 3, miren, a sub 3 nos queda menos a sub 1 sobre 2 por 3. Menos a sub 1 sobre 2 por 3, pero resulta que 2 por 3 es 3 factorial. Entonces nos queda que a sub 3 es menos a sub 1 sobre 3 factorial. Ya, entonces a sub 3 es igual a menos a sub 1 sobre 3 factorial. Listo, ahí tenemos a sub 3. A sub 4 des en cuenta que es a sub 0 sobre 1, 2, 3 por 4. Y entonces 1 por 2 por 3 por 4 es 4 factorial. Entonces a sub 4 es a sub 0 sobre 4 factorial. Listo, ¿no? Aquí tenemos que a sub 4 es igual a sub 0 sobre 4 factorial. Listo, ahí tenemos ya a sub 4. Y así podemos continuar, miren. Tenemos que a sub 5 es a sub 1 sobre 2 por 3 por 4 y por 5. Y 2 por 3 por 4 por 5 es 5 factorial. Entonces nos queda que a sub 5 es a sub 1 sobre 5 factorial. A sub 5 es igual a sub 1 sobre 5 factorial. Ahí tenemos esos 5 términos. Tenemos que a sub 6 es menos a sub 0 y todo esto que está aquí abajo es igual a ¿qué cosa? 6 factorial. Entonces a sub 6 es menos a sub 0 sobre 6 factorial. ¿Sí? A sub 6 es igual a menos a sub 0 sobre 6 factorial. Listo. Ahí tenemos a sub 6. Si nosotros continuamos de esta manera, vamos a lograrnos. Miren que solamente hemos reemplazado 4 valores hasta n igual 4. Tenemos que seguir n igual 5, 6, 7, 8, 9, 10 y de largo. Son todos los números naturales. Si nosotros continuamos, nos va a quedar que
nos va a quedar que a sub 7 va a ser igual a menos a sub 1 sobre 7 factorial. Ahí vamos a tener a sub 7. ¿Sí? Y así podemos seguir continuando dando valores. Si hallamos a sub 8, ¿sí? A sub 8 debería salir a sub 0 sobre 8 factorial. Ese vendría a ser a sub 8. Y hallemos una más, a sub 9. A sub 9 tendría que ser a sub 1 sobre 9 factorial. Y listo, miren, ahí tenemos ya 9 términos. Con eso de ahí es suficiente. Pero si es que hay que hallar más, se halla más, ¿no? Listo, miren, tenemos estos 9 términos que están aquí. ¿Qué tenemos que hacer con estos valores de aquí? A ver, resulta que nuestra ecuación era de la siguiente forma: y2' más y igual a ¿cuánto? Igual a 0. Esa era nuestra ecuación diferencial. Pero la solución que escogimos es la siguiente. ¿Sí? La solución que escogimos es la siguiente: y igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta el infinito de a sub n por x elevado a la n. Esa es la solución que escogimos, esta de aquí. ¿Sí? Esa era la solución que nosotros teníamos. ¿Qué sucede si nosotros empezamos a reemplazar los valores? Los valores de la sumatoria, por ejemplo, cuando n vale 0, aquí para la sumatoria, más cuando n vale 1, más cuando n vale 2, más cuando n vale 3, y así sucesivamente. Si n vale 0, entonces aquí me va a quedar a sub 0 por x a la 0, y eso va a ser igual a ¿cuánto? A sub 0 nada más. ¿Ya? Más, ahora reemplazamos cuando n vale 1. Si n vale 1, aquí me queda a sub 1 por x a la 1, y eso sería a sub 1 por x. Más, si n vale 2, aquí quedaría a sub 2 por x a la 2. Entonces va a quedar a sub 2 por x a la 2. Más, y continuamos, cuando vale 3, nos quedaría a sub 3 por x a la 3. Y continuamos, más, a sub 4 por x a la 4. Y más, continuamos, punto, punto, punto de largo. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito. Esta sería nuestra solución, miren, esta sería la solución, chicos. Y esta sería la solución de la ecuación diferencial, de la ecuación de aquí que estábamos resolviendo, ¿no? Ahora, pero resulta que nosotros, miren aquí, nosotros ya conocemos cuánto vale a sub 2 lo encontramos, conocemos cuánto vale a sub 3, conocemos cuánto vale a sub 4, y los términos que van acá van a ser a sub 5, a sub 6, 7, 8, 9 y de largo, hasta el infinito. Entonces, si nosotros reemplazamos esos valores, nos quedaría de la siguiente forma: y igual a sub 0 no lo conocemos, entonces nos quedaría así, a sub 0 más a sub 1 por x. A sub 1 tampoco lo conocemos, entonces nos quedaría a sub 1 por x más a sub 2 por x cuadrado, pero a sub 2 si lo conocemos, a sub 2 es menos a sub 0 sobre 2 factorial, y eso va a estar multiplicado por x cuadrado. Entonces nos quedaría así, menos, ¿sí? Menos a sub 0 sobre 2 factorial por x al cuadrado, ¿sí? Más, continuamos, a sub 3 por x al cubo, pero a sub 3 si lo conocemos, a sub 3 es menos a sub 1 sobre 3 factorial. Entonces sería menos a sub 1 sobre 3 factorial por x al cubo. Y continuamos, más a sub 4 por x a la cuarta, pero a sub 4 si lo tenemos, a sub 4 es a sub 0 sobre 4 factorial. Entonces nos quedaría más a sub 0 sobre 4 factorial por x a la cuarta. Y así continuamos, más a sub 5 es
a sub 1 sobre 5 factorial. Entonces sería a sub 1 sobre 5 factorial por x a la 5. Y continuamos. Más a sub 6, pero a sub 6 es menos a sub 0. Entonces sería menos a sub 0 sobre 6 factorial por x a la 6. Y esto continúa más, punto, punto, punto. ¿Sí? Continúa de largo hasta el infinito. ¿Sí? Miren, así quedaría nuestra solución, chicos. ¿Sí? Ya reemplazando los valores que hemos encontrado. Pero resulta que en esta solución, des en cuenta que tenemos valores en comunes. ¿Cuáles son esos valores en comunes? A sub 0 y también a sub 1. ¿Sí? Tenemos esos valores en comunes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es sacar como factor común a sub 0 y también sacar como factor común a sub 1. Es decir, nuestra solución va a quedar de esta forma. Y igual, si sacamos de factor común a sub 0, entonces dentro nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría, a ver, a sub 0, aquí nos quedaría 1. Para el tercer término nos quedaría menos x al cuadrado sobre 2 factorial. Para el quinto término sería más x a la cuarta sobre 4 factorial. ¿Sí? Para el séptimo término, para el séptimo término sería menos a sub 0. A sub 0 por x a la 6 sobre 6 factorial. El a sub 0 lo sacamos de factor común y nos quedaría x a la 6 sobre 6 factorial. Y esto continuamos, más punto, punto, punto. Más punto, punto, punto. ¿Sí? De esa forma, ¿no? Luego, más, si sacamos de factor común a sub 1, nos quedaría lo siguiente. A sub 1 que multiplica... ¿A quién? A ver. A sub 1, aquí está el primer término. A sub 1 multiplica x, entonces nos quedaría x. Ahora para el cuarto término sería menos x al cubo sobre 3 factorial. X al cubo sobre 3 factorial. Para el sexto término sería más x a la quinta sobre 5 factorial. Y así continuamos. El siguiente término sería menos x a la 7 sobre 7 factorial. Y esto continuamos más, punto, punto, punto. ¿Sí? De largo, ¿no? Entonces, miren, así sería la solución de la ecuación, chicos. Ya prácticamente, esto que está aquí es la solución. Esto que está aquí es la solución de la ecuación diferencial de esto de aquí. ¿Sí? ¿Sí? Esa ya es la solución. Pero esa solución la podemos reducir todavía más, chicos. ¿Por qué la podemos reducir más? Porque resulta que esta expresión que ustedes ven aquí, esta expresión que ustedes observan aquí, ¿sí? Esta expresión de aquí, 1 menos x a la 2 sobre 2 factorial más x a la 4 sobre 4 factorial menos x a la 6 sobre 6 factorial y más punto, punto, punto. Esta expresión de aquí la podemos escribir de la siguiente forma, como la sumatoria. La podemos escribir de la siguiente forma. Como la sumatoria de n igual a 0 hasta el infinito de
A ver, miren que es una serie alternante, ¿no? Como es una serie alternante, sí, miren, va alternándose positivo, negativo, positivo, negativo. Como es una serie alternante, entonces tenemos que poner una base menos 1 y el exponente vendría a ser n nada más, ¿sí? Porque cuando n vale 0, nos quedaría menos 1 a la 0, que es 1, y se hace positivo. Cuando n vale 1, menos 1 a la 1 se hace negativo, y ahí tenemos el siguiente signo. Cuando vale 2, nos quedaría menos 1 a la 2 positivo, y ahí tenemos el tercer signo. Entonces sería menos 1 elevado a la n. Y pues observen que aquí se repite x a la 2, x a la 4, x a la 6. El 1 es como que tuviera x a la 0. Entonces sería x a la 0, x a la 2, x a la 4, x a la 6. Entonces de manera general sería x elevado a la 2n. ¿Por qué 2n? Porque son números pares, ¿no? Va 0, 2, 4, 6. Y en la parte de abajo también, miren, el 1 es como que estuviera sobre 0 factorial. Es decir, este 1 lo podemos escribir así, miren chicos. X a la 0 sobre 0 factorial. Eso sigue siendo 1, ¿sí? Entonces en la parte de abajo lo mismo. Tenemos 0 factorial, 2 factorial, 4 factorial, 6 factorial. Son números pares, sin considerar el 0 par, ¿no? Entonces como son números pares, nos quedaría 2n factorial. De esa forma. Y miren, ¿no? Entonces en vez de escribir toda esta sumatoria que está aquí, simplemente escribimos esta serie de potencias que está aquí. Y pues lo mismo sucede con la de acá, chicos, con la otra serie. Tenemos la siguiente serie, que es x menos x a la 3 sobre 3 factorial más x a la 5 sobre 5 factorial menos x a la 7, ¿sí?, sobre 7 factorial. Y esto continúa más, punto, 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 ¿sí? Eso se va de largo. Entonces miren, esta serie que ustedes observan aquí es igual a lo siguiente, a la sumatoria de n igual 0 hasta el infinito. Y pues observen que de la misma forma es una serie alternante, más, menos. Entonces ponemos una base menos 1 y el exponente vendría a ser de nuevo la n, ¿sí? Porque des en cuenta que la alternancia es la misma que la de acá arriba. Aquí arriba empezamos con más, menos. Acá abajo también, más, menos. Entonces el exponente es el mismo, menos 1 a la n. En la parte de los exponentes de aquí, x a la 3, x a la 5, x a la 7, observen que esta x de aquí la podemos escribir así: x elevado a la 1 sobre 1 factorial, ¿sí? Para poder ver la secuencia, ¿no? Y entonces miren, aquí van los números en cambio impares, 1, 3, 5, 7. Entonces aquí pues lo que deberíamos poner es x elevado a la, y los números impares son 2n más 1. Así se los expresan a los números impares. Y en la parte de abajo también, miren, 1 factorial, 3 factorial, 5 factorial, 7 factorial, son números impares. Entonces sería 2n más 1 factorial. Y listo, miren. Entonces en vez de escribir toda esta serie que está aquí, simplemente escribimos esta sumatoria, estas series de potencias aquí, estas sumatorias. Y por lo tanto la solución ahora va a quedar así, ¿no? Y igual a sub 0 por todo esto que está aquí, pero todo esto de aquí se lo escribe de esta forma, ¿sí? Se lo escribe como la sumatoria de n igual 0 hasta el infinito de menos 1 a la n por x elevado a la 2n sobre 2n factorial. Listo. Y más, ahora acá, a sub 1, que multiplica todos estos valores que están aquí. Pero todos estos valores, toda esta serie se la puede escribir de esta forma que está acá. Entonces simplemente escribimos la sumatoria de n igual 0 hasta el infinito. ¿De quién? De
menos 1 a la n por x elevado a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. Listo, miren, así quedaría nuestra solución. Por eso es que el tema es soluciones en serie de una ecuación diferencial. ¿Sí? Por eso es el tema, ¿no? Soluciones en serie de una ecuación diferencial. Es porque la solución, observen que esto de aquí es la solución. La solución queda expresada en términos de series, ¿sí? Queda expresada en términos de series. Ahora, pero resulta que estas series de potencias que están aquí, son series conocidas, ¿sí? Son series que debemos sabérnoslas. La primera serie, la que está aquí, es la serie de la función coseno de x. En cambio, la serie que está acá es la serie de la función seno de x. Quiere decir que nuestra solución, la solución final, sería y igual a sub 1, perdón, a sub 0 por toda esta serie, pero toda esta serie es la función coseno de x, más a sub 1, aquí miren, aquí está a sub 1, por toda esta serie, pero esta serie es la función seno de x. Y listo, chicos, miren, esta vendría a ser ya la solución de la ecuación diferencial. Cualquiera de las dos vale, ¿no? O sea, ustedes pueden dejar la solución de esta forma o pueden dejarla de esta forma, cualquiera de las dos vale, ¿sí? Si llegan a reconocer cuáles son las series, pues escriben las funciones que les pertenecen a esas series, ¿sí? Si no, pues dejan la solución de esta forma que está aquí. Y listo, chicos, este ha sido el primer ejercicio de soluciones en serie de una ecuación diferencial. En el siguiente video, como les dije, vamos a ver qué sucede si la ecuación ya no está igualada a 0. Ya, entonces ahí ya hay que hallar la solución particular y todo eso, ¿no? Listo, chicos, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal para que puedan ver los siguientes videos, chicos, ¿no? Y denle a la campanita para que estén pendientes de cuando se suba un video. Sí, espero que les haya gustado el video, chicos. Muchas gracias. Sí, no olviden suscribirse al canal de la Academia RJ Pol. Tengan un buen día, pasen bien.